Este es un capítulo más de la historia de mi prima Raquel y empieza de la siguiente manera. Recuerdo el despertar de la casa al influjo del sol y el haber visto al redondo globo del mismo elevarse sobre los árboles que orlaban el césped. Había caído un fuerte rocío y la hierba parecía de plata, como tocada de escarcha. Un mirlo rompió a cantar y le siguió un pinzón. Y en breve todo el primaveral coro cantaba al unísono. Entré en la casa y subí a mi habitación. Llevaba la mente vacía, sin pensamiento alguno. Sentíame físicamente plácido y tranquilo. Me puse, o me parecía que todo en la vida estaba ahora resuelto y que ante mí se abría claramente el camino en el futuro. Todo se reducía a esto. Raquel y yo, marido y mujer, viviendo para para nosotros mismos, en la casa que nos contendría, en la casa que me había dejado mi primo Ambrosio junto con su esposa Raquel, ajenos al mundo en su carrera al otro lado de nuestra puerta. Y así día tras día, noche tras noche, mientras ella y yo tuviésemos vida. Me vestí y bajé a desayunarme. Después llamé a los perros con un silbido y salí al jardín, inundándoseme un bledo de tamblin y sus preciadas flores. Corté todas las camelias que descubrí y las llevé conmigo a la habitación de mi prima. Raquel se hallaba en la cama tomando el desayuno, y antes de que hubiese tenido tiempo de protestar y de echar las cortinas, yo había esparcido las camelias sobre las mantas, cubriéndola con ellas. Buenos días nuevamente, le dije, y me permito recordarte que sigue siendo mi cumpleaños. Cumpleaños o no, se acostumbra a llamar a la puerta antes de entrar, así que márchate. Le era difícil conservar la dignidad con camelias entre los pelos, sobre los hombros y la taza de té, más adopté un semblante serio y me retiré al extremo opuesto de la pieza. Perdón, repliqué, pero desde que entré por la ventana no presto atención a las puertas. Se me olvida que hay puertas en esta casa. En fin, que he olvidado las buenas maneras. Mejor será que te vayas antes de que se combi suba por la bandeja. Para mí, que si te encuentra aquí, se escandaliza. Su voz tranquila me enfriaba los ánimos, si bien pensé que su observación era muy razonable. Era un tanto atrevido, quizás, sorprender a una mujer a la hora del desayuno, aunque estuviese llamada a ser mi esposa, y sobre todo cuando estaba casi con poca ropa. Lo que se come ignoraba todavía. Me iré, perdóname. No quiero más que decirte una cosa. Te adoro. Me dirigí a la puerta y salí. Y recuerdo haber notado que Raquel no llevaba ya el collar de perlas. Debe habérselo quitado después de que me separé de ella, en la madrugada. Las joyas no aparecían desparramadas por el suelo. Las había recogido todas. En la bandeja del desayuno, sin embargo, estaba el documento que yo había firmado la víspera. Secombe me esperaba en la planta baja. Señor don Felipe, esta es una ocasión muy grande, me dijo. ¿Podría tomarme la libertad de desearle que celebre usted felizmente muchos días como este? Me daban ganas de decirle en el acto que Raquel y yo íbamos a casarnos, a tal punto que sentíame estallar de dicha y de alegría.
mas cierta indecisión me hizo exprimirme. Era asunto demasiado delicado y grave para hacérselo saber eh, inopinadamente. Me encaminé al despacho por la parte posterior, por hacer que trabajaba. Aunque una vez allí lo único que hice fue acomodarme al escritorio y fijar la vista adelante. La paz de la madrugada me había abandonado y toda la fiebre de la noche pasada se posesionaba de mí otra vez. El reloj dio las 10 y oí a la servidumbre que andaba por el patio, en el cercado, frente a la ventana del despacho. Examiné un fajo de cuentas y las puse de nuevo a un lado. Di comienzo a una misiva comercial y la rompí otra vez. Nathaniel Bray, un granjero de Pinchole, entró a verme trayendo una larga historia de ciertas cabezas de ganado que se habían descarriado. Interrumpí al momento al pobre hombre y le despedí, diciéndole que pasara por la despensa y se tomase un vaso de cerveza con secombe. Hoy, Nathaniel, no sé de negocios. Es mi cumpleaños. Me vale madre. Y soy el más feliz de los hombres. Y dándole una palmada en el hombro, le dejé boquiabierto sin cuidarme de lo que pensara de mis palabras. Saqué luego la cabeza por la ventana y de un lado a otro del patio. Ordené a gritos a los de la cocina que dispusieran el almuerzo en una cesta, pues de, pues de repente me acometió el deseo de verme con Raquel a solas, bajo el sol, lejos del ceremonial de la casa y del comedor y de la cuchillería dispuesta sobre la mesa. Y librada aquella orden me dirigí a las caballerizas para decirle a Wellington que ensillase a Salomón para el ama. Wellington no estaba allí. La puerta de la cochera se hallaba abierta de par en par. A mis preguntas, el caballerizo mostró una cara inmutable. El ama ordenó el coche poco después de las 10, declaró. No sabría dónde ha ido. A la ciudad, tal vez. Mis ánimos, que tan alto se habían remontado, desmayaron de pronto y me abandonaron. Tenía por delante el día entero y no era esto lo que yo había proyectado. Me puse a esperar vagando. Dieron las 12 y sonó la campana llamando a los criados a comer y la cesta del almuerzo estaba junto a mí. Por fin a las 2 eché a andar a través del bosque. Mi animación de por la mañana se había tornado en desidia. Ya llegaba yo a Cuatro Recodos cuando descubrí el carruaje. Me detuve en la mitad del camino en espera de que los caballos se aproximaran. Y al verme, Wellington tiró de las riendas y los hizo detenerse. El fardo del desencanto que se me había hecho tan pesado durante las últimas horas desapareció a la vista de Raquel instalada en el carruaje y ordenando a Wellington que siguiera adelante. Subí y tomé asiento frente a ella en el banco estrecho y duro. Raquel llevaba el velo sobre la cara de modo que no podía vérsela. Te he estado buscando desde las 11, le dije. ¿Dónde diablos te has metido? Estuve en Pilin a ver a tu padrino. Todas aquellas inquietudes y perplejidades que suponía sepultadas profundamente para tranquilidad mía surgieron en tropel ocupando el primer lugar en mi pensamiento. ¿Por qué? ¿Qué necesidad había de ir a buscarle con tanta prisa? Hace tiempo que todo quedó arreglado. No estoy segura de lo que quieres decir por todo.
El documento no puedes oponerte a él. He cumplido la edad legal. Mi padrino nada puede hacer. Todo te pertenece. Sí, ahora lo comprendo. Los términos estaban un tanto oscuros. Eso es todo. Por eso quise asegurarme. Hablaba aún con esa voz remota, tranquila, despegada, cuando yo recordaba aquella otra que me había susurrado al oído a medianoche. ¿Ya está claro para ti? Le pregunté. Perfectamente claro. Entonces, ¿no hay nada más que decir sobre el asunto? Nada, replicó. Con todo, yo sentía en el corazón no sé qué malestar y una extraña desconfianza. Se había desvanecido toda espontaneidad, la risa y la alegría que habíamos compartido juntos cuando le entregué las alhajas. Que el diablo cargara con mi padrino si éste le había dicho algo ofensivo. Cabrón. Levántate el velo, le dije. Raquel se alzó el velo y los ojos que cruzaron con los míos no sonreían como yo lo esperaba, ni estaban llorosos como había temido, sino firmes y serenos y del todo impasibles. Eran los ojos de quien ha salido a tratar un asunto de negocios y lo ha resuelto a satisfacción. Los Kendall cenarán esta noche en la ciudad, me dijo Raquel, pero vendrán a vernos antes de volver a casa. Se me figura que empiezo a ganarme a Luisa. Su actitud no me pareció tan fría. Me alegro. Me gustaría que hicierais buenas migas. En fin, he vuelto otra vez a mi primitiva manera de pensar. Luisa te convendría a maravilla. Se echó a reír, mas yo no pude reír con ella. Pensé que era una crueldad el hacer broma de la pobre Luisa. Bien sabía Dios que yo no quería hacer daño alguno a la muchacha. Y si encontrase un buen marido, mejor. Se me hace, continuó Raquel, que tu padrino no tiene un buen concepto de mí y en eso está en su derecho. Mas creo que cuando acabemos de almorzar ya nos entendíamos a la perfección. Se disipó toda tirantez y nos hicimos nuevos planes para reunirnos en Londres. ¿En Londres? ¿No estarás pensando todavía en ir a Londres? Por supuesto, ¿por qué no? Nada repliqué. Ciertamente le asistía el derecho de ir a Londres si le daba la gana. Habría allí tiendas que desearía visitar, compras que hacer, en especial ahora que disponía de dinero. Y sin embargo, bien podría esperar algún tiempo hasta que pudiésemos ir juntos. No vayamos ahora mismo a la casa, le dije. Ven conmigo por el bosque. Está bien, está bien. Hicimos alto al lado de la cabaña del guardabosque y apeándonos del vehículo, dejamos que Wellington prosiguiera su camino. Tomamos por una de las sendas paralelas al arroyo, la que subía serpenteando hasta lo alto de la colina. Aquí y allá, al pie de los árboles, crecían grupos de primaveras que Raquel se inclinaba a recoger. Le tomé las primaveras de las manos y las dejé en el suelo y, extendiendo mi casaca bajo un árbol, invité a mi prima a sentarse en ella. Le quité los guantes y le besé las manos y puse su sombrero y su velo entre las primaveras. Y besé toda su persona como lo había deseado hacer desde hacía largas horas. Y una vez más le hallé indefensa. Y hacía yo con la boca sobre mi falda, sobre la falda de mi prima, y ésta me hundía los dedos entre los cabellos. Cerré los ojos deseosos de que
el momento se prolongase, que nada hubiese sino aquel instante hasta el fin de los siglos. Te extrañará que no te haya dado las gracias, me dijo Raquel. No hallo nada que decir. Me tuve siempre por impulsiva, pero tú lo eres más todavía. Me llevará algún tiempo, ¿comprendes? Al apreciar toda la magnitud de tu generosidad. No ha sido generosidad de mi parte, te he devuelto lo que era tuyo. Déjame besarte otra vez. Levanta el pico. ¿A poco objetó? Al menos he aprendido una vez que nunca he de volver a andar en el bosque contigo. Déjame levantarme, Felipe. Me estás despeinando. Le ayudé a ponerse en pie y en una reverencia le ofrecí los guantes y el sombrero. Mi prima registró su bolsa y extrajo un paquetito. Toma, aquí tienes tu regalo de cumpleaños que debía haberte dado antes. Si hubiese yo sabido que iba a heredar una fortuna, la perla habría sido mucho mayor. Tomó el alfiler y lo prendió en su corbata. ¿Y ahora me permitirás que vuelva a casa? Inquirió. Me dio la mano. Recordé entonces que ese día me había yo almorzado. O sea, no había yo almorzado. Y me acometió un voraz apetito pensando en la comida. Seguimos por el sendero, pensando yo en una ave asada con tocino y la noche que nos esperaba. Y de improviso nos encontramos al lado de la losa de granito, que ya me había olvidado que nos aguardaba al extremo de la senda. Me volví rápidamente para evitarla, mas ya era demasiado tarde. ¿Qué es eso, Felipe? Preguntó Raquel. Esa piedra parecida a una lápida sepulcral que surge tan inesperadamente del suelo. Nada, repliqué prontamente. Una especie de coto. Por aquí entre los árboles hay un sendero por el que puede andar, se puede andar con menos dificultad. Por aquí, a la izquierda, no al lado de la piedra. Espera un momento, quiero verla. Nunca he estado aquí antes. Raquel se acercó hasta la losa y se detuvo junto a ella. Observé que movía los labios leyendo las palabras y yo la miraba con cierto temor. Fue tal vez cosa de mi imaginación, mas me pareció que me ponía tensa de pies a cabeza. O que se me ponía tensa la cabeza y los pies y la cabeza. Eso está mejor. Debe haber leído la inscripción 2 veces. Se volvió luego y se me acercó, pero esta vez no me tomó la mano, sino que echó a andar sola. No hacía comentario alguno sobre la piedra, y yo tampoco. Con todo, aquella gran losa de granito se interponía misteriosamente entre nosotros, mientras seguíamos nuestro camino. Yo traía al pensamiento los versos de la coplilla y la fecha inscrita al pie, así como las iniciales A y A, labrada en la piedra. Y pensaba también, cosa que Raquel no podía hacer, la billetera oculta en la carta debajo de la losa, en lo profundo de la tierra húmeda. Y tuve la impresión de haberles traicionado a los dos, de no ser que, de no sé de qué vil modo. El silencio mismo que guardaba mi prima revelaba que estaba conmovida. Y pensé para mí, a menos que hable yo ahora, en este mismo instante, esa losa de granito se levantará entre nosotros como una barrera. Me había propuesto a llevarte allí desde antes, dije, y mi voz resonaba excesiva y extraña después de tan prolongado intervalo. Es el paraje que Ambrosio hallaba más de su gusto
en toda la finca, pero no habrá sido parte de tus proyectos para el día de tu cumpleaños al enseñármelo. Sus palabras resultaban duras y cortantes. No, repliqué suavemente. Eso no estaba en mis proyectos. Y sin decir más, echamos a andar por la avenida y al llegar a casa, Raquel se encaminó directamente a su habitación. Tomé un baño y me cambié de ropa. Ya no sentía ligero el corazón, sino sordo, abatido. ¿Qué espíritu perverso nos había guiado hasta aquella losa de granito? ¿Qué falta de la memoria? Al menos Raquel nada sabía de la carta, ni lo sabría nunca. Ambrosio era presa de sus males cuando le escribió. Taciturno y desconfiado al alcance de la mano de la muerte, no había meditado el valor de sus palabras. Y de súbito, como si danzase ante mis ojos sobre el muro, percibí aquella frase que decía: el dinero, y que Dios me perdone por decir tal cosa, es por ahora el único medio de llegar al corazón de Raquel. Y pensé, ah, cabrón. Mi prima y yo nos sentamos a comer atendidos por Juanito y por Secombe, y con todo el aparato de los candelabros y el servicio de plata sobre la mesa, y los manteles de encajes por añadidura, en celebración de mi cumpleaños, desde luego. Los dos reíamos, cambiábamos sonrisas y brindamos el uno por el otro, y por los 25 años que había yo dejado atrás. Mas durante todo ese tiempo tuve la sensación de que aquel ánimo alegre era apenas forzado. Me invadió una especie de desesperación, juzgando que era preciso festejar y que era preciso divertirme. Y en consecuencia la solución consistía en beber más y más vino y en llenar también la copa de mi prima, de modo que pudiésemos embotar el agudo filo de la sensibilidad y olvidar ambos la losa de granito y lo que ella representaba en el íntimo de nuestro ser. Habremos estado allí hasta hora avanzada, porque aún no nos habíamos levantado de la mesa, cuando se oyó el chirriar de las ruedas de un carruaje en el paseo. Retintineó luego la campanilla y los Kendall fueron introducidos en el comedor, en el que nos hallábamos sentados todavía entre la confusión de migajas y postres, y las copas medio vacías. Me puse en pie, vacilante. Arrastré 2 sillas hasta la mesa, mientras mi padrino protestaba que ya habían comido y que verían solo por un momento y por brindar a mi salud. Secombe trajo nuevas copas y observé que Luisa, que lucía un vestido azul, me miraba interrogándome con los ojos pensando. Así lo comprendí instintivamente, que yo había bebido demasiado. Tomamos todos asiento una vez más entre el rumor de la conversación. Mi primo y Raquel y Luisa sentíanse más a sus anchas en compañía de unos y de otros. Gracias a las horas pasadas juntos por la mañana, en tanto que yo guardaba silencio al extremo de la mesa, captando apenas algunas palabras aisladas, aunque dando vueltas en el mojín o en el magín al anuncio que estaba resuelto a hacer. A la larga, mi padrino, inclinándose hacia mí, sonriendo, copa en mano, dijo: por los 25, Felipe, por tu larga vida y tu felicidad. Los tres se volvieron a mirarme y, sea por el vino que había tomado o impulsos de un corazón que me desbordaba en el pecho, vi en mi padrino y en Luisa a dos amigos de mi confianza y muy apreciados. Les quería bien. Y Raquel, muy amada, con ojos ya henchidos de lágrimas,
Sin duda que movía la cabeza afirmativamente y sonreía para animarme. Me levanté, les di las gracias y luego, con mi copa llena, declaré: también yo tengo un brindis en el que deseo me acompañéis. Desde esta mañana soy el más feliz de los mortales. Os ruego a usted, padrino, y a ti, Luisa, que bebáis a mi salud y a la salud de Raquel, que va a ser mi esposa. Vacié la copa y bajé la vista a ellos sonriendo. Nadie replicaba, nadie se movía. Vi en la expresión de mi padrino la perplejidad y volviéndome a Raquel, noté que que su sonrisa se había desvanecido y que, mirándome fijamente, su rostro era una máscara glacial. Has perdido por completo el juicio, Felipe, exclamó Raquel. Dejé la copa sobre la mesa, la puse demasiado cerca de la orilla, pues mi mano temblaba y la copa se estrelló en pedazos en el suelo. Si he anunciado la nueva prematuramente, lo lamento, dije. Me hacia la mesa con ambas manos por conservar el equilibrio y percibí en mis oídos un ruido de tambores. Raquel no pareció comprender. Apartó de mí la copa para volverse a mi padrino y a Luisa. Me figuro que el cumpleaños y el vino se le han ido a la cabeza, comentó. Disculpen ustedes esta muestra de locura de colegial y si pueden, olvídenla. Cuando se haya recuperado, se excusará. ¿Les parece que vayamos al salón? Se levantó y salió de la pieza la primera. Yo la seguí a pie en el mismo sitio, contemplando los desechos de la comida, las migajas de pan y el vino derramado sobre los manteles. Las sillas echadas a un lado y no experimentaba yo sentimiento alguno, ninguno en absoluto, excepto una especie de vacío en donde había llevado el corazón. Aguardé cierto rato y luego, abandonando el comedor a trompicones, me encaminé a la biblioteca. Y en la oscuridad tomé asiento al lado de la vacía parrilla del hogar. Había cometido un disparate, y por culpa del vino, sin embargo. ¿Por qué había de contrariarle tanto lo que yo había dicho? Habríamos podido hacer jurar a mi padrino y a Luisa que nos aguardaran el secreto. Oí que Secombe abría la puerta principal, deseándoles buenas noches, y el rodar del coche que se alejaba. A la sazón sentía la cabeza más despejada, inmóvil. Escuchaba, percibí el crujir del vestido de Raquel y enseguida sus pasos en la escalera. Me levanté del sillón y fui en su seguimiento. Le di alcance en el recodo del pasadizo. Creía que te habías ido a acostar, exclamó. Vete a acostar en el acto antes de que causes mayores daños. Ahora que se han marchado, ¿quieres perdonarme? Créeme que puedes tener confianza en los Kendall. No revelarán nuestro secreto. Dios santo, así lo espero, puesto que nada saben. Eres causa de que me sienta como una criada cualquiera, escurriéndome hasta el desván en compañía del lacayo. Ya antes he conocido el aprobio, pero nunca a este grado. Mostraba aún aquel rostro glacial que no era el suyo. No hablaba de aprobio ayer a la medianoche. ¿O no hablabas de aprobio ayer a la medianoche? Me diste entonces tu promesa y no estabas encabronada. Si no me lo hubieses pedido, me habría marchado al momento. ¿Mi promesa? ¿Qué promesa? La de casarte conmigo, Raquel.
Mi prima sostenía en la mano el candelero, lo alzó, y de modo que la llama se retrataba en mi semblante. ¿Tienes el atrevimiento de pararte allí y venir a jactarte de que anoche te prometí casarme contigo? Sabes bien que yo no te hice semejante promesa. La miré a mi vez fijamente. No era yo el que había perdido el juicio, sino ella. Sentí que el color me encendía el rostro. Me preguntaste qué era lo que deseaba como regalo de cumpleaños, repliqué. Entonces, como ahora solo una cosa podía yo pensar en pedirte, que te casaras conmigo. ¿A qué otra cosa podía referirme? Raquel nada contestaba, seguía mirándome incrédula, como apendejada, aturdida, como quien oye hablar una lengua extranjera. No había entendido qué era lo que yo le había pedido a medianoche, ni yo, en mi ciega admiración, lo que ella me había otorgado. Por tanto, lo que yo había tomado por un voto de amor era algo diferente, sin sentido, y a lo que ella había dado su aprobio. Si se consideraba afrentada, entonces yo lo había sido doblemente, puesto que ella había sido capaz de equivocar mis sentimientos. Te lo preguntaré, pues, lisa y llanamente. ¿Cuándo vas a casarte conmigo? Nunca, Felipe, replicó con un ademán como si me despidiese. Acepta mi respuesta como la definitiva y de una vez por todas. Si esperabas otra cosa, lo lamento. Buenas noches. Se volvió pronta a marcharse, pero yo la así de la mano. Entonces, ¿no me quieres? Inquirí. ¿Era solo fingimiento? Por Dios, ¿por qué no me dijiste anoche la verdad? Una vez más sus ojos mostrábanse perplejos. Raquel no acertaba a comprender. Éramos dos extraños, entre ambos no existía lazo alguno. Raquel procedía de otro mundo, de otra raza. ¿Y osas reprocharme lo que pasó? Dijo. Querías mostrarte mi gratitud, eso fue todo. Me habías regalado todas tus alhajas. Creo que en aquel instante comprendí todo lo que Ambrosio también había comprendido. Comprendí que era lo que él había visto en ella y anhelado, pero jamás alcanzó Ambrosio a comprender todo lo demás. Se erguía a mi lado en las sombras, a la luz vacilante de la bujía. Mirábamos a Raquel atormentados, sin esperanza, y ella nos miraba a su vez con expresión de reproche. Aquella media luz también en su semblante resultaba extranjero, menudo, estrecho, un rostro en su moneda. Un rostro en una moneda. Eso está mejor. ¿Por qué me miras así? Murmuró. ¿Qué te he hecho? Tienes el rostro alterado. Me esforzaba por recordar que otra cosa podría darle. Era ya dueño de la finca, ya dueña de la finca, del dinero y de las joyas. Poseía ya mi pensamiento, mi cuerpo y mi corazón. Nada quedaba, a menos que fuese el miedo. Tomé de su mano el candelabro y le puse en la cornisa. Arriba de la escalera, así. Me miraba con ojos muy abiertos. Habríase dicho que tenía yo entre las manos alguna avecilla asustada, la cual, si aumentase yo la presión, se estremecería por unos momentos y moriría luego. Y si la soltase, volaría en pos de libertad. Nunca me abandones, exclamé. Júralo. Nunca, nunca. Raquel trataba de mover los labios.
de responderme, mas no podía hacerlo a causa de la presión de mis manos. La aflojé. Ella retrocedió. Le aflojé el cuello. Ella retrocedió llevándose los dedos a la garganta. Tenía los dos ojos rojos, donde la habían asido mis manos. ¿Y ahora quieres casarte conmigo? No me contestó, sino que se alejó de mí, retrocediendo a lo largo del corredor hasta su habitación, con los ojos fijos en los míos y las manos ceñidas aún en la garganta.